Bueno gente, antes de comenzar les recuerdo que no soy dueño de este fic, el link de su creador estará abajo en la descripción. No soy dueño de ninguno de sus personajes, ni de las series. Créditos a sus respectivos creadores. 35. El héroe número 2 esquivó la flecha impulsándose levemente hacia la derecha y aumentó su velocidad. Izuku por su parte esperó hasta que el rubio estuviera lo suficientemente cerca de él para esquivarlo, cosa que sorprendió al héroe número 2, el cual nuevamente utilizó sus manos para impulsarse hacia él, siendo recibido por 3 flechas que apenas pudo esquivar. 8. Ese imbécil en verdad era bueno. Para su sorpresa, el encapuchado corrió hacia él. Todo pasaba muy rápido. En la mente del pecoso aquella confrontación era más intensa de lo que esperaba. A pesar de todo, aquel héroe con el cual luchaba en esos momentos era un conocido suyo y él no podía herir a alguien cercano. 3. A su mente vino una idea, algo que jamás pensó que utilizaría, pero Mei había insistido. Era algo tan infantil e idiota que cualquiera se reiría. Mientras corría hacia Katsuki tomó de su aljaba una flecha más. Esta no era como las flechas comunes, la punta era más grande y circular. El futuro esposo de Ochako Uraraka no le dio importancia al proyectil, el cual en verdad tenía un curioso guante de box verde en lugar de la tradicional punta afilada. 10. Espero que la idea que tomaste de ese cómic funcione, Mei, pensó antes de deslizarse por debajo de Bakugou, y sin darle tiempo a reaccionar apuntó aquella flecha a su estómago, aún en movimiento. La reacción del número 2 fue bastante graciosa. En verdad no esperaba ese golpe, el cual lo hizo perder el equilibrio y caer de bruces al suelo. 1. Mierda, susurró Katsuki al levantarse, solo para ser recibido por 2 flechas que se incrustaron a cada uno de sus lados. Estas estaban conectadas por una especie de cable sumamente delgado y casi invisible, el cual logró atarlo y arrojarlo nuevamente al suelo. En verdad los cómics y mangas fueron una buena inspiración, pensó el pecoso al ver aquellos cables que su inventora predilecta había creado a base de los utilizados en ciertas regiones elementales. 1. Bakugou estaba enojado. Un idiota había logrado atraparlo e inmovilizarlo. Un inútil con flechas y arco había sido más rápido que él. ¿No somos enemigos? El rubio sintió un escalofrío al escuchar aquella voz, y cuando estuvo a punto de levantarse y golpearlo, aquel imbécil ya no se encontraba ahí. El héroe número 2 regresó a casa frustrado y enojado porque a pesar de todo, había perdido ante él. En Vigilante lo había prácticamente humillado, y nadie humillaba a Katsuki Bakugou. 8. Izuku llegó a su departamento, no sin antes guardar sus pertenencias o cualquier cosa que pudiera delatarlo. Intentó hacer el menor ruido posible. Lo que menos quería era despertar a Nejire, y no lo hizo. Ella ni siquiera había ido a la cama. Hola, saludó el peli verde. ¿Dónde estabas? La peli celeste ni siquiera le devolvió el saludo. 10. Yo. ¿Tienes idea de lo preocupada que estaba? Izuku la vio, aún con la oscuridad del cuarto y gracias a la tenue iluminación proporcionada por la televisión, aquellos ojos azules estaban cristalizados. Él ni siquiera lo pensó, corrió hacia ella y le dio un pequeño beso en los labios antes de abrazarla. Perdón, el tiempo se me fue volando. Su disculpa fue sutil y cariñosa. No me gusta que hagas eso, expresó con un pequeño puchero mientras hundía su rostro en el formado pecho del chico. ¿Dónde estabas? Yo, fui al gimnasio, se excusó haciendo que ella lo mirara extrañada. 1. ¿Acaso no llevas ropa extra? Cuestionó extrañada. La dejé ahí, respondió rápidamente. Ya veo, dentro de la cabeza del pecoso sonaba bastante creíble. ¿Cómo se llama el gimnasio? Preguntó sin apartar la mirada. El Emporio de Willy Wonka. Mintió con una sonrisa. 4. ¿Acaso crees que me comería esa mentira? Cuestionó divertida haciéndolo reír. 3. Primero deberías comerme a mí, intentó cambiar el tema. 1. Créeme, en verdad me encantaría. Acercó sus labios a los de él. Pero primero debes decirme en dónde estabas. El peli verde lo dudó. Yo, te estoy siendo infiel, mintió haciéndola reír. 7. Claro, y yo soy la novia del vigilante encapuchado. El pecoso tragó duro ante la irónica respuesta de la fémina. 13. ¿Qué te parece tan gracioso? Por alguna razón aquella risa proveniente de su pareja causó un sentimiento de amargura en su persona. Que sé que jamás me engañarías, explicó con bastante confianza. ¿Estás tan segura? Quería devolvérselo. Un leve indicio de duda surgió en ella y él se aprovechó. Yo, pareció meditarlo antes de volver a sonreír.
No estoy segura, su tono fue bastante diferente al que Izuku estaba acostumbrado. Pero, tengo la certeza de que serías un idiota si lo hicieras. Antes de que el peli verde pudiera preguntar por la razón de aquel argumento, la respuesta vino a él. La peli celeste tomó uno de los brazos del hombre que descansaban sobre su espalda baja y suavemente la deslizó hacia su mejilla inferior. Los dedos de la mano del pecoso se hundieron en la carne que aquella zona portaba, era suave pero a la vez firme. A pesar de que su actual pareja llevaba unos shorts de mezclilla, el ex náufrago pudo sentir casi a viva piel la retaguardia de su novia. Gracias a la tenue luz del televisor, el Midoriya pudo apreciar la sonrisa coqueta y confiada de la peli celeste, un brillo malicioso en aquellos ojos azules resplandecía con intensidad, tal vez por instinto o por un deseo desde muy dentro de su ser, aquella callosa mano se cerró en el lugar en el que se encontraba, dando un pequeño apretón a la mejilla trasera de Ado. Este gesto la hizo dar un pequeño salto en su lugar, pero no le impidió acercarse lentamente al rostro del chico, el cual la miraba embelesado. Tos. Si me engañaras, te perderías de todo esto. ¿Por qué ahora sonaba tan sensual? Los labios del pensativo peli verde fueron atacados con fiereza y deseo. Sabes que jamás lo haría, su tono era ronco, tanto que Nejire sintió un leve escalofrío recorrer su espina dorsal. Pero debía ser fuerte. Así que, acercó nuevamente sus labios a los del pecoso, antes de romper la magia separándose bruscamente de él. No tendrás nada de esto, hizo énfasis en señalar su cuerpo. Hasta que me digas, Izuku negó. Perfecto, ella le guiñó el ojo. Te veo en la habitación, cariño, se fue de ahí dejando a su pareja con la garganta seca y una leve incomodidad en los pantalones, en verdad esa chica sabía hacer las cosas. 5. Ninguno de los dos dijo nada, tal pareciese que aquel momento de hace un par de minutos no había existido. Nejire lo esperaba recostada en la cama mientras miraba hacia la ventana ubicada en la pared derecha de la recámara. Gracias a la posición de esta la tenue luz de la luna lograba colarse en aquellas cuatro paredes, ocasionando que gran parte de la habitación se iluminara naturalmente. Escuchó la puerta del baño cerrarse e instintivamente miró hacia la entrada de la alcoba que compartía junto al hombre que probablemente entraría momentos después, y así fue. Por el sonido de la regadera no había sido complicado para Ado deducir que Izuku había tomado un baño, otro aspecto que la hizo dudar acerca de lo que su novio había hecho para llegar tarde a casa. Todas sus dudas murieron al verlo ingresar a la habitación, llevaba un pantalón de pijama e iba con el pecho al aire. ¿Te molesta si duermo sin playera? Ado negó. ¿Acaso alguien se molestaría por eso? Pero hubo algo que la asustó un poco y la preocupó también. Cuando su novio dio media vuelta para tomar algo del armario pudo apreciar claramente una cicatriz diagonal en su espalda. No era como aquellas sexys marcas en su brazo derecho, esta se veía dolorosa y por alguna razón simbólica. Ado no dijo nada, el pecoso simplemente se recostó a su lado, le dio un pequeño beso en los labios y se dispuso a caer en los brazos de Morfeo. Tos. Lo miró dormir tranquilamente, Izuku se veía tan tierno y lindo, los ojos azules observaron con detenimiento aquel apacible rostro, las pecas acentuaban su imagen de chico bueno y eso la mataba, el pecoso se había rasurado y ella se dio cuenta. La antigua aspirante héroe bajó la mirada hacia su torso desnudo, en verdad su novio tenía un físico bastante decente, no era exagerado, pero, tampoco era sumamente delgado. Disimuladamente dirigió su mirada hacia el brazo derecho del sujeto en la cama y miró aquellas cicatrices con detenimiento, eran como pequeñas marcas de guerra que atestiguaban las dificultades que aquel hombre debió pasar. Claro, estas no eran nada comparadas con aquella gran cicatriz diagonal en su espalda. Fue ahí que se dio cuenta de algo muy importante, no sabía casi nada de Izuku, es increíble pensar que fueran compañeros de trabajo, compartieran algunos gustos e incluso le mintieran a la madre del propio peli verde, pero jamás se había interesado en algo más allá de su vida con él. En verdad el hombre a su lado había sido tan maravilloso como para lograr conquistarla con tan poco. Quería saber más de su pasado, sabía poco por la entrevista que le había hecho al conocerlo, pero nada más de eso, también que era exnovio de la heroína Pinky, pero eso era un dato superfluo que aún le molestaba un poco. No podía despertarlo ahora para preguntarle, debían trabajar al día siguiente, pero ahora Nejire Ado tenía un nuevo objetivo, conocer a fondo a Izuku, quería saber todo sobre él y quería que él supiera todo de ella. Un disparo rompió el silencio de la noche, seguido de un golpe seco, el sonido de algo rompiéndose. ¿Alguien más planea interrumpirnos?
Un enojado muscular con su particularidad activa amenazaba a un grupo de hombres que en esos momentos se encontraba inmóvil mirando cómo la cabeza de su jefe había sido aplastada contra el suelo. Muy bien, un sereno Davi relevó a su compañero. ¿Qué opinan? Cuestionó mirándolos con aquellos ojos sin emociones. ¿Es verdad que Overraúl volverá? Uno de aquellos yakuza se atrevió a hablar queriendo saber algo acerca de aquel novedoso rumor. En realidad todos estaban expectantes ante esto. Después de que el Emillón derrotara a Chisaki, este último se había convertido en una especie de ídolo para una gran cantidad de organizaciones criminales. No sabían por qué, pero así era el fanatismo. Davi simplemente los miró con altanería y una leve sonrisa socarrona acompañó su leve asentimiento. Un brillo en los ojos de muchos se hizo presente. Cuenta con nosotros. Davi y Muscular abandonaron el lugar. Himiko Toga despertó sudando en su celda. ¿Por qué había soñado con ese par de ojos esmeralda? Necesitaba salir de aquella prisión e ir directo a por su amorcito. Necesitaba que él le recordara a quien le pertenecía. Quería ser castigada y premiada con su sangre. No quería seguir pensando en ese hombre de cabello verde. Quería a su encapuchado Aquamarina. La oscuridad de la noche ocultó su sonrojo. Se imaginó al héroe atándola de manos y piernas mientras se lanzaba sobre ella mordiendo su cuello y jugando con sus zonas erógenas. En su cabeza se proyectó una imagen que no pudo soportar, ella atada con un par de esposas a una cama bastante desordenada con una venda en los ojos mientras algo entraba y salía de ella con rapidez y acompañado de sonidos obscenos. Un par de fuertes manos la tomaban por la cintura y un cuerpo chocaba con el suyo. Escuchó la voz de su amorcillo llamarla. Himiko, su tono era grave y no se preocupaba por disimular su excitación. Has sido una chica buena, alabó antes de quitarle la venda de los ojos. La blonda entrecerró los ojos por la repentina incomodidad que la luz le provocaba, se recuperó para mirarlo o alejarse e ir hacia su aljaba, tomar uno de aquellos proyectiles que tanto lo caracterizaban y se regresar a ella. Sus pezones se endurecieron al sentir el contacto de aquella punta de metal con su piel desnuda, la sintió recorrer desde sus muslos hasta su nariz. En verdad, nunca se había sentido tan excitada. El encapuchado se colocó junto a ella a la altura de su rostro. Ella intentó alcanzar su erguida virilidad, pero sus intentos fueron en vano. El Aquamarina estiró su brazo derecho hasta dejarlo un par de centímetros por sobre el rostro de la hematofílica chica y procedió a realizarse una incisión en el antebrazo con aquella flecha. La sangre poco a poco comenzó a caer sobre el rostro de la chica de ojos amarillos, salpicó su nariz, pómulos hasta que una gota cayó en sus labios, colándose en su boca. Su olor, su color y su sabor propiciaron que Himiko alcanzara el orgasmo. La mujer en la cárcel lentamente deslizó su mano derecha hacia su intimidad mientras que llevaba la izquierda a su boca para morderla, hasta el punto de que la sangre comenzó a brotar, todo a la par que aquella excitante escena pasaba por su mente, una película retorcida y enferma, ideal para alguien retorcida y enferma, no cabía duda, en verdad su amorcito era el mejor. 15. Toshinori Yaji miraba el alba sentado en un banco de la playa. Lastimosamente la belleza del lugar había sido destruida por la gran cantidad de residuos y desechos que la gente había arrojado con el pasar de los años. Tal vez si el joven Mirio no hubiera tenido la condición física necesaria para poder portar el One for All, habría hecho que limpie esta playa como entrenamiento. Se perdió un poco en sus pensamientos, pero recordó el hilo principal de los mismos al ver cómo la hoja de un diario volaba por el lugar. ¿Cómo diablos aquel sujeto sabía acerca de Nana? ¿Cómo sabía acerca del One for All? All for One había muerto hace mucho, no podía estar relacionado con él. Recordó la pequeña batalla que lo había visto tener con su sucesor. El maldito en verdad era ágil y astuto, pero sobre todo, parecía moverse con confianza, como si conociera los movimientos que un portador del One for All haría. Abrió los ojos como platos al conectar los puntos. Su antigua mentora, el secreto y un individuo que conociera a fondo la particularidad. Tal vez Nana Shimura había tenido otro discípulo. Eso era imposible. Ella no había entrenado a nadie más que a él. Tal vez un amorío secreto. Él, mejor que nadie, sabía que incluso su mentora tenía una familia. Era la respuesta más lógica, pero ¿por qué aparecía ahora? Tos. Izuku despertó con los rayos del sol. El cuerpo le dolía horrible, pero sobre todo su espalda le ardía mucho. No hagas ningún movimiento. Antes de que el peli verde pudiera hacer algo, una preocupada Nana apareció con un plato de fruta picada. ¿Qué me sucedió?, preguntó moviéndose con el mayor cuidado y lentitud posible, pero aún así, su cuerpo seguía doliéndole. ¿No recuerdas nada? En verdad, la peli negra intentó disimular su nerviosismo.
Sé que vimos a un grupo de hombres armados y luego uno de ellos me atacó. Shimura lo miró tensarse y perder la mirada. Yo, ahora lo recordaba. Comenzó a temblar y abrió la boca para hablar, pero, ninguna palabra salió de ahí, no por al menos 6 minutos y medio, los cuales para Nana parecieron horas. Yo lo maté, ¿verdad? Izuku miraba a la nada mientras aquel ligero temblor no parecía desaparecer. La mujer mayor intentó suavizar las palabras que estaba por utilizar. ¿Era él o eras tú? Midoriya no respondió, pero era más que evidente que la respuesta aún resonaba en su cabeza. Yo lo maté, susurró con horror el pecoso. Soy un asesino. Lo que más le incomodaba a Nana era aquella mirada perdida. ¿No merezco vivir? 1. Nana lo miró asombrada. ¿Acaso este chico se lamentaba por asesinar a alguien que probablemente lo hubiera matado sin dudar? Claro que lo mereces, corrigió como pudo la peli negra. Yo, el eco de un golpe retumbó en aquel pequeño asentamiento. Mírame, ordenó Nana alejando la mano de la mejilla ahora roja del chico. Hiciste todo lo que podías para sobrevivir, es simplemente la ley del más fuerte, explicó con tranquilidad. No, en verdad este chico era obstinado. Debió existir otra forma. Apretó sus adoloridos puños con impotencia. No siempre existirán formas, Izuku, explicó con pesar la voz de la experiencia, cosa que sorprendió al peli verde. Mira cómo terminaste, la escuchó con pesar. Por poco mueres, y aún así te preocupas por el otro. 2. Es lo que un héroe hace, se mentía a sí mismo, sabía que un héroe jamás mataría, ni siquiera por un descuido. Ahora ni siquiera en sueños podría aspirar a su infantil meta. 1. Los héroes hacen muchas cosas, explicó Shimura. Una de ellas es la que tú comenzarás a hacer para no volver a estar así. Él se sorprendió por esta declaración. ¿Acaso crees que regresarán? Nana le ofreció una banana, la cual aceptó de buena manera. Después de perder a uno de los suyos, yo lo haría, tenía un buen punto. ¿A qué te refieres con que comenzaré a hacer algo para no volver a resultar herido? Cuestionó un par de segundos después de asimilar las cosas. Deberías estar feliz, anunció la mujer mayor, esta increíblemente hermosa y ardiente mujer te entrenará. Él jamás creyó escuchar eso, pero la manera de decirlo de Nana lo hizo reír. 10. Dios, queriendo aprovecharte de un joven sin experiencia, en verdad eres alguien de temer. Midoriya le siguió el juego haciéndola reír también. Como sea, empezaremos cuando tus heridas sanen un poco más, explicó la ex heroína. Izuku estaba emocionado por eso, pero no esperaba que Shimura cumpliera su palabra tan al pie de la letra. Muy bien, comenzaremos con un poco de combate cuerpo a cuerpo, sugirió la mujer mayor mientras lo veía a los ojos. Se encontraban en la playa. El inexperto joven se lanzó hacia ella, pero fue recibido por un golpe directo que lo envió directo al suelo. No seas idiota, reprendió la azabache. Otra vez. Exclamó haciendo que su nuevo discípulo se levantara y lo intentara nuevamente. Izuku cayó de nuevo, esta vez había intentado un ataque lateral y para su mala suerte, tampoco había funcionado. De nuevo. Su cara se estrelló en la arena. De nuevo. Fue enviado volando al mar, el sol comenzaba a ocultarse. De nuevo. Cayó de espaldas en la arena por última vez, apreció la hermosura y complejidad del cielo estrellado. En verdad, él no servía para esto, no tenía una particularidad, no podía hacerlo. ¿Sabes, Izuku? Nana se colocó de cuclillas junto al abatido joven. Para pelear debes ser creativo, seguir tus instintos. ¿Acaso crees que Toshinori llegó tan lejos siendo un idiota? Ella misma se respondió al reírse de su antiguo discípulo. Pero, en la cabeza de Izuku simplemente resonaba una palabra: creatividad. A la mañana siguiente y para su sorpresa, no fue un entrenamiento de combate, Nana lo había obligado a recuperar condición enviándolo a cazar el desayuno. No sé si esto es explotación, se quejó mientras tomaba su arco y nuevamente aquella palabra vino a su cabeza: creatividad. Nana lo miró y sonrió, sabía que aquel joven era verdaderamente inteligente y por ende lo tomaría mucho tiempo encontrar un estilo propio. Nana jamás se equivocaba, e Izuku no fue la excepción, no era perfecto pero poco a poco iba mejorando. Siendo sinceros, cuando lo vio llegar con aquel arco no supo qué tenía en mente, pero llevado a la práctica las flechas lograron ser un buen distractor e incluso su nuevo discípulo casi logró conectarle un golpe. Lo hiciste bien, Izuku, alabó la mujer mayor jadeando por el cansancio, se apreciaba el crepúsculo y el joven frente a ella no estaba mejor. Gracias, jadeó antes de caer rendido por el cansancio.
El vigilante encapuchado despertó temprano por la mañana, miró a Nejire descansar a su lado mientras lo abrazaba. En verdad, la chica de cabellos celestes era más parecida a su antigua mentora de lo que pensaba. 4. Ochako llegó al trabajo, esta vez para su sorpresa Kimi llegaba a la par con un poco de dolor en el cuello. Esos días resultaban un poco calurosos, por lo cual le extrañó que su compañera recién transferida llegara con una prenda con cuello de tortuga. En verdad esto era para ocultar ciertas marcas que la noche anterior el héroe número 2 había dejado en ella. Una bizarra combinación de chupetones y marcas de ahorcamiento. Esto último no era algo tan descabellado, muchas veces durante el acto, Katsuki solía jugar de esa manera. 1. Katsuki había ido a verla y había sido más agresivo de lo usual, se notaba frustrado y enojado, pero Kenny jamás supo la razón. ¿Acaso esa prenda no te resulta calurosa? Preguntó la castaña al verla. Kenny negó. Es temporal, además ya estoy acostumbrada por mi traje de héroe, admitió logrando convencer a la prometida del hombre con el que se acostaba. Claro, Uraraka pareció meditarlo. Bien, demos lo mejor de nosotros. Animó con el puño al aire. Utsushimi se cuestionó nuevamente el por qué Bakugou había decidido comprometerse con aquella mujer. 36. Nejire y Izuku llegaron a su trabajo, solo para ser enviados a una presunta escena del crimen que había sucedido la noche anterior. 5. Sabes, es bastante extraño un asesinato de aquella índole ocurriera en un lugar bastante expuesto, comentó Ado mientras caminaban hacia aquel callejón. Por lo poco que nos dijo el jefe supongo, ¿debió existir algún motivo en particular? Nuestro trabajo es descubrir ese motivo, anunció la peli celeste caminando con un poco más de velocidad. Por cierto, Izuku, llamó desviando levemente la mirada. Nejire quería aprovechar para saber un poco más sobre él. ¿Sucede algo?, preguntó sin mirarla. ¿No te duele?, cuestionó con un poco de temor. 2. Si te refieres a lo de anoche, no te preocupes, sentenció con una sonrisa. No es nada que un buen baño con agua fría no pueda bajar, explicó sonrojando levemente a su novia. No me refería a eso, reprochó aún con aquella tonalidad carmín en las mejillas. Me refiero a tú, ¿por qué no podía decirlo? A mí. Yo no pude evitar ver, él la miró extrañado. Bueno, anoche que tú. ¿Anoche? Tu cicatriz, dijo finalmente haciendo que él riera. ¿Te refieres a la de mi espalda?, cuestionó como si no se tratara de nada. Sí, se veía bastante grave, explicó sin dejar de lado su tono preocupado. No te preocupes, respondió el vigilante. Fue algo que pasó hace mucho, de ahí que ahora sea una cicatriz, rió como si fuera lo más normal del mundo. Ya, pero, él ni siquiera la dejó terminar. No voy a morir, intentó tranquilizarla a la par que pasaba un brazo por su hombro. Hacía un poco de calor por lo que él simplemente había optado por llevar una camiseta de tipo polo blanca. Ella llevaba un vestido bastante fresco con flores azules. En verdad, Izuku la había visto utilizar vestido en pocas ocasiones, pero no iba a negar que su compañera se veía radiante en ellos. Aún así, Ado aprovechó y deslizó los brazos por el torso de su amado, permitiéndole abrazarlo y acercarlo más a ella. 19. Podríamos aprovechar y entrevistar a algunos héroes, declaró el pecoso al notar las cintas policíacas que comenzaban a restringir la zona. Lograron acercarse a algunos testigos y preguntar cosas bastante superficiales, buscaron héroes, pero para su sorpresa había bastante pocos. La respuesta de aquella extraña situación llegó a ellos más rápido de lo que esperaban. Fueron gritos cercanos, varios héroes se encontraban a 2 calles del lugar, tal parecía que un villano había causado revuelo, era bastante más grande del promedio e incluso había logrado prácticamente derrumbar un edificio. Muchos héroes se encontraban realizando su deber. Incluso el héroe número 4 estaba ahí, su rostro serio y aquella doble particularidad, atacaba al villano con el fuego heredado de su padre y congelaba los trozos de escombro que caían aleatoriamente. Urabiti lo acompañaba. De nueva cuenta, Izuku quedó maravillado por la manera en la que utilizaba su particularidad para ayudar a otros. El villano estaba cediendo, pero, en verdad era una trampa. Todoroki y muchos héroes más fueron arrojados por los aires, lo que ocasionó que sus particularidades cesaran.
Al parecer todos estaban a salvo, los héroes habían evacuado a los civiles, no debía existir mayor problema. Izuku y Nejire llegaron al lugar, solo para presenciar aquella escena. El corazón se le estrujó a la peli celeste, al ver a una niña atrapada, lloraba y estaba inmóvil presa del miedo. Ochako corrió en su rescate antes de que el escombro gigante que se cernía sobre ella cayera, aunque, la heroína castaña no fue la única. Izuku, vámonos, pidió Nejire al ver toda la conmoción y el riesgo en el que se encontraban. Los gritos de las personas, sirenas de policía y el llanto de aquella niña. Lo siento, expresó desconcertando a la peli celeste antes de soltar su agarre y correr hacia aquella pequeña mujer. Nuevamente sus deseos oníricos de héroe e ideales se imponían sobre su racionalidad. Para muchos, fue increíble ver cómo una persona común corría tan rápido. La heroína y el vigilante llegaron casi al mismo tiempo, siendo este último el primero, por lo cual tuvo apenas tiempo de empujar a la niña fuera del alcance de aquel escombro. Por la velocidad acumulada, Ochako llegó hacia donde estaba el pecoso, pero todo sucedió en una fracción de segundos. Aquel escombro cayó, aplastándolos a ambos. 13. Izuku, exclamó Nejire casi al borde de las lágrimas. Al parecer, el impacto fue tal que incluso la porción de suelo en la que se encontraban parados colapsó. Debajo, el escombro se había roto parcialmente. Mierda, susurró el pecoso al levantarse como pudo. En verdad no estaba herido, pero algún golpe de los escombros sí había causado un poco de dolor. Todo estaba oscuro. Era obvio que se encontraban bajo tierra ya que las vías del subterráneo lograron evidenciarlo. Debía comenzar a moverse, se limpió un poco los restos de polvo, pero algo llamó su atención. Quejidos, intentó encontrar la fuente con la mirada, pero, estaba oscuro. Tomó su teléfono celular. Demonios, no hay servicio, suspiró antes de encender la linterna, encontrándose con la fuente de aquel sonido. ¿Estás bien? La castaña se sobresaltó al escuchar su voz. Izuku, llamó al verlo. Por supuesto, expresó poniéndose de pie. Eso es bueno, deberíamos irnos, sonaba tan serio que hizo que ella asintieran sin decirle una sola palabra más. Ambos comenzaron a andar, pero fue imperceptible para Ochako que aquel escombro gigante estaba un poco roto, justamente de la parte en la que ambos habían aterrizado. Un par de minutos después, la castaña no pudo reprimir sus quejidos de dolor, su tobillo la estaba matando, pero no quería ser una molesta. Siéntate, ordenó el peli verde, sin siquiera mirarla. Disculpa. ¿Algo te duele? No podemos seguir así. Lo siento, es mi tobillo, confesó haciéndolo reír. Sabes, callarte las cosas no es algo bueno, excepto en reuniones familiares, a menos que quieras acabar con una marca de sartén en la mejilla. Ambos rieron. 7. Izuku rompió la manga de su camisa y la utilizó como vendaje para el tobillo de la heroína castaña. ¿Puedes seguir?, cuestionó con un leve toque de preocupación. Sí, no te preocupes, intentó levantarse, pero un gesto de dolor fue imposible de reprimir. Muy bien, sube, más que una petición había sonado como una orden. Pero te he dicho que... ¿Te duele?, reprochó mientras aquellos ojos chocolate lo miraban sorprendidos. No, en verdad. No puedes evitar esa expresión de dolor, interrumpió nuevamente, así que, por favor sube, pidió nuevamente el peli verde poniéndose de cuclillas. Ochako lo hizo. En verdad fue una buena caída, Uraraka intentó sacar conversación. Entre lo oscuro del lugar, el ruido lejano de los vagones y la atmósfera de misterio que los envolvía quería distraerse. Escuchó un chillido y saltó, en verdad odiaba las ratas, pero aquel movimiento involuntario propició que la fuerza de su agarre al chico aumentara. 1. Yo lo siento, no fue ni, agradeció a Dios que la oscuridad ocultara un poco su vergüenza. No te preocupes, sonaba tranquilo. Un nuevo temor invadió a la heroína, no era pesada para él. Sabía que últimamente había comido un poco de más, por lo cual era posible que estuviera siendo una molestia. Si soy muy pesada puedes bajarme, pidió aún con vergüenza en su rostro. No te preocupes, eres como tu particularidad, rió Izuku y ella pareció extrañada. Me refiero a que eres bastante liviana. Nuevamente agradeció a Dios que la oscuridad ocultara su rostro. 10. Gracias, susurró apartando la mirada. ¿Por qué se avergonzaba? Por favor, estaba comprometida, no podía permitir ese comportamiento, era como engañar a su prometido, no podría. 6. Eres bastante increíble, alabó el peli verde mientras continuaba con su camino.
Digo, la manera en la que rescatas a las personas con tu particularidad es increíble. Gracias, respondió nuevamente. Simplemente doy lo máximo en todo momento, anunció con emoción e Izuku sonrió. Debió ser muy duro todo lo que pasaste para llegar hasta aquí, no tanto como una isla desierta, reprochó ella. Touche, expresó haciendo que la castaña riera. Izuku, llamó con un poco de nerviosismo. ¿Por qué nos detuvimos? El peli verde salió de su pequeño trance. Había visto una pequeña puerta en uno de los laterales del subterráneo, a juzgar por el lugar y la manera en la que se apreciaba no había sido utilizada en años, luego vendría a investigar. 1. Perdón por eso, se disculpó poniéndose nuevamente en marcha. No te preocupes, tranquilizó la prometida de Katsuki Bakugou. ¿Estuve así mucho tiempo? Casi un minuto, rió ella, incluso comenzaste a murmurar algo que no entendí. Ahora fue el turno del peli verde de sentir un poco de calor en las mejillas, hacía mucho tiempo que había dejado de murmurar, o eso creía. Continuaron caminando por un par de minutos hasta que, la claridad de la estación fue visible para ambos, esto hizo que el peli verde se apresurara. Al salir, ambos fueron llevados a un hospital, mientras el resto de héroes se encargaba de los daños. Izuku. Nejire tenía los ojos rojos, corrió lo más rápido que pudo para abrazar a su novio, no le importó la situación, el lugar, ni las heridas que el mismo peli verde tenía, simplemente sintió mucho miedo, miedo de perderlo, miedo de no verlo nunca más, sintió impotencia y desesperación, todo este remolino de sentimientos desapareció al sentir los brazos de su amado rodeándola por la cintura. 1. Ya estoy aquí, susurró al oído de la peli celeste mientras frotaba suavemente su espalda en un afán de tranquilizarla. 1. Ochako estaba siendo acompañada por nada más ni nada menos que Todoroki y Kemi. ¿Estás bien?, preguntó el actual héroe número 4. Sí, muchas gracias, respondió con una sonrisa la castaña mientras un médico la vendaba. Lo que en verdad sorprendió a la Utsusimi fue que el bicolor mostrara interés por otra mujer además de su pareja. Me alegro que estés bien, Kemi intentó sonar lo más sensata posible. Gracias, una linda sonrisa adornaba aquellas mejillas llenitas. Tanto Uraraka como Izuku fueron llevados al hospital, en donde se les brindaron los tratamientos adecuados. Una mujer peliverde llegó corriendo, el sudor en su frente, su agitación y su respiración entrecortada denotaban que había llegado lo más rápido que había podido. ¿Cómo está Izuku?, cuestionó con preocupación Inko Midoriya al ver a Nejire en la sala de espera. Al parecer solo tuvo algunas heridas menores, respondió tranquilamente. Simplemente están aprovechando para hacerle algunos estudios generales. Eso es bueno, pero ¿ustedes están bien?, preguntó nuevamente. Ado tardó un tiempo en reaccionar y entender a lo que la peli verde mayor se refería. Sí, muchas gracias. El doctor ha dicho que por el momento no existe ningún inconveniente, mintió piadosamente. Deberías llamarme para acompañarte en tus revisiones periódicas, sugirió la mujer mayor. No se preocupe, Izuku es muy responsable con eso y siempre me acompaña, mintió nuevamente la peli celeste. Mitsuki, quien había acudido para ver a su futura nuera, se había acercado y para mala suerte de Ado, había escuchado algo. No pude evitar escuchar ¿está todo bien, querida?, preguntó Mitsuki tensando a Ado. Lo que sucede es que, tal vez no es el lugar ni momento indicado, pero es bueno para alivianar el ambiente, voy a ser abuela. Inko respondió por ella. Nejire no pudo decir nada, aquel brillo en los ojos de la mujer mayor se lo impidió. 4. El rostro de la rubia mayor no denotaba más que incredulidad. Esa es una excelente noticia, Inko. La madre del actual héroe número 2 abrazó a su amiga antes de mirar hacia la peli celeste. ¡Felicidades!, anunció antes de abrazar también a la peli celeste. Espero que todo salga bien y tengan un niño o niña sano y fuerte. Ado estaba atónita en los brazos de la rubia, aquella pequeña mentira piadosa comenzaba a salirse de control. 10. Debemos celebrarlo, anunció Mitsuki al soltarla. Hace poco estuve con Ochako, al parecer está bien, simplemente fue un pequeño esguince de tobillo. Eso es bueno, respondió Inko. Izuku está bien, ¿verdad? Si sobreviví 3 años en una isla desierta, puedo con esto, tía. El aludido apareció sorprendiendo a las 3, las cuales inmediatamente fueron a abrazarlo. Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos que ambos se encuentran bien y anunciamos la noticia en una pequeña reunión?, sugirió Mitsuki recibiendo un asentimiento de Inko.
Ambos jóvenes se sorprendieron. Por cierto, Izuku, llamó la Bakugou mayor. ¿Sucede algo, tía? Eres todo un tigre, anunció guiñándole el ojo, cosa que ocasionó que tanto la peli verde mayor como la peli celeste adquirieran un leve tono carmín en las mejillas. Él pareció meditarlo, hasta que se dio cuenta de lo que se refería con anunciar la noticia. Miró disimuladamente a Nejire, quien sonrió nerviosamente. Por cierto, con una pequeña tos falsa decidió cambiar el tema. ¿Cómo está Uraraka?, preguntó seriamente. Está bien, el doctor dice que es solo un esguince, respondió la mujer mayor. ¿Kacchan vino a verla? Después de todo era su prometido. Dijo que vendría más tarde, él asintió. 1. Dejemos a mi hijo a un lado, pidió la rubia mayor, hablemos del suyo. Nejire se sonrojó e Izuku rió nerviosamente. ¿Pensaban tenerlo en secreto? La verdad es que... tos. Queríamos que fuera una sorpresa, Nejire interrumpió a su novio. 3. Exacto, si puedes con ellos, úneteles. 4. Aunque sería bueno anunciarlo, Ado tomó el brazo de su amado, el cual tragó duro. Suena increíble. Mitsuki alabó, ahora también ya estaba emocionada. Entonces, mañana, en casa tendremos una pequeña cena para anunciar que seré abuela, anunció Inko. Izuku estuvo a punto de protestar, pero aquel brillo en los ojos de su madre no se lo permitió. Quería verla sonreír aún más. ¿Están de acuerdo? El pecoso asintió sorprendiendo a su novia. 3. Perfecto, le diré a Katsuki, Ochako y a mi esposo. La Bakugou mayor habló. Claro, si es que ustedes están de acuerdo. Por supuesto, Nejire habló. Aprovecharía aquella mentira para distanciar aún más a su novio de la futura esposa del número 2, ¿por qué no invitaban también a Pinky? 9. Esa misma noche, Atsume cenaba comida china, irónico ¿verdad? En su taller, hasta que Izuku la contactó. 5. Mei, llamó el peli verde. ¿Qué sucede? Envíale a Shinzo mi ubicación. Respondió viendo aquel lugar vacío y antiguo. Era bastante amplio y recóndito, era perfecto. Enseguida, le diré que te vea en la azotea donde estás ahora mismo, cuestionó extrañada. A juzgar por su posición en el mapa, el encapuchado se encontraba sobre un edificio. Izuku negó. ¿Qué diablos haces en el subterráneo?, exclamó la pelirrosa al aumentar la precisión de su satélite de rastreo. 1. Ya lo verás. 01.